The Amazing Spider-Man 1977. Aunque suene súper chocante, mucho antes de la adaptación de Sam Raimi en 2002, hubo un Spider-Man. A pesar de que hubo una película de fans antes de que el título genuino perteneciera a Spider-Man de 1977, hay varias razones para su olvido. La versión de 1977 era un piloto de televisión que se convirtió en una película en la que el icónico superhéroe se enfrenta a cualquier gurú de la autoayuda. Más tarde, sin saberlo, se estrenó en VHS. Como resultado, Spidey comenzó su carrera de la forma menos glamurosa posible. Spider-Man contraataca, 1978. Sorprendentemente, el telefilme original de Spider-Man fue tan popular que dio lugar a toda una serie e incluso a una secuela cinematográfica. Los episodios de la serie de televisión fueron recortados y estrenados fuera de Estados Unidos como Spider-Man contraataca, un año después de esta película. El Hombre Araña se mostró más público con sus hazañas desde la película anterior, generando más titulares en los periódicos y atrayendo tanta atención que una descarada reportera llamada Jaylee Hoffman decidió que quería conseguir la primicia del propio Hombre Araña y meterse también en las mallas del Hombre Azul. ¿Quién es el siguiente? Spider-Man de 2002. El Hombre Araña original fue una gigantesca empresa cinematográfica que tardó 17 largos años en ver la luz. Sorprendentemente, el emblemático director James Cameron estuvo muy cerca de hacer su propia versión de la película en los años 90. Cameron escribió un guión de 57 páginas en el que esbozaba su visión, y Stan Lee, co-creador de Spider-Man, dio su bendición al cineasta. Pero la quiebra de los estudios Corolla puso fin a esos planes. Las alteraciones no terminaron aquí. El Duende Verde tampoco fue la primera opción para el oponente de la araña. En los borradores originales aparecía el Dr. Octopus como antagonista, pero el guionista introdujo al Duende Verde cuando Sony empezó a elaborar su primera película de Spider-Man. Spider-Man 2004. Aunque Spider-Man 2 suele considerarse una de las mejores películas de superhéroes, muchos fans se sorprenderían por los extraños elementos que se utilizaron para hacerla. En la película original, Dr. Octopus iba a formar equipo con el Duende Verde para enfrentarse a Spider-Man. Sin embargo, debido a que la película ya tenía demasiados elementos en movimiento, Sam Raimi decidió no hacerlo y se introdujo en Spider-Man 2. A pesar de que Tobey Maguire iba a ser sustituido por Jake Gyllenhaal, debido a la preocupación de Tobey por sus lesiones en la espalda sufridas durante el rodaje, finalmente acabó volviendo. Lo consiguió, e incluso realizó él mismo la mayoría de las acrobacias. Spider-Man 3 2007. La última entrega de la trilogía del Hombre Araña de Raimi recaudó $899 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la trilogía con un presupuesto de $250 millones. Fue considerada una de las películas más caras jamás realizadas. Sin embargo, con el desarrollo del revolucionario CGI, los costes astronómicos del rodaje en Nueva York a $1 millón por día y los extensos reshots, muchos conocedores de la industria especulan con una cuenta final de $350 millones o más solo en costes de producción. Además, los efectos visuales necesarios para representar las habilidades del Hombre Araña tardaron 3 años en construirse y se llevaron a cabo varios experimentos de sonido para comprender mejor la dinámica de Sam. The Amazing Spider-Man 2012. En el 2010 arrancaron con el reboot de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, que también dio inicio al romance fuera de la pantalla de Andrew Garfield y Emma Stone. Sony Pictures había iniciado la preproducción de Spider-Man para una secuela directa de la trilogía cinematográfica original, antes de decidir crear esta película como un reboot y seguir. Sony renegoció los contratos con el director Sam Raimi y las estrellas Tobey Maguire y Kristen Dunst para un acuerdo de 3 películas con la intención de lanzar una nueva trilogía de la serie, con unos gastos de producción superiores
a los 100 millones de dólares. Aunque Raimi estaba insatisfecho con el guión y con las tensiones entre el estudio y él, Sony decidió cancelar la película y reiniciar la serie en su lugar. The Amazing Spider-Man 2 2014. La segunda película de la trilogía planeada se estrenó en 2014 y fue un fracaso comercial y de crítica tan grande que Sony tuvo que cerrar el proyecto por completo sin llegar a rodar la tercera película. Uno de los personajes más reconocibles de Spider-Man, el hilarante, rencoroso jefe de prensa J. Jonah Jameson, nunca tuvo aparición en esta película. Se le menciona varias veces en la secuela, pero nunca aparece. Según los creadores, nunca pudieron encontrar un actor que pudiera igualar la icónica interpretación de este personaje por parte de J.K. Simmons en la película de Spider-Man de Sam Raimi. De igual forma, similar a la situación del Hombre de Arena en Spider-Man 3. Capitán América Civil War 2016. La tercera iteración de Spider-Man en el siglo XXI no llegó en forma de película propia, sino introduciéndolo en el universo cinematográfico de Marvel a través de Capitán América Civil War. Sony Pictures primero rechazó la oferta de Marvel de una parte de los beneficios si podían traer a Spider-Man, pero Sony se sintió decepcionado con los rendimientos financieros y la reacción de la crítica de la serie Amazing Spider-Man, y optó por renegociar un contrato. Tom Holland y Charlie Plummer eran los dos únicos candidatos para el papel de Spider-Man. A pesar de que la elección del casting estuvo dividida, al final se eligió a Holland, convirtiéndose en la persona más joven en encarnar a Spider-Man con 19 años. Spider-Man Homecoming 2017. El Spider-Man de Tom Holland finalmente tuvo su propia película con el estreno de Homecoming. The Amazing Spider-Man no fue un éxito, con varios críticos que se quejaron de que era demasiado similar a películas anteriores de Spider-Man, por lo que Marvel tomó una dirección diferente saltándose mucho de los orígenes de la historia. Sorprendentemente, en una entrevista en 2013, un reportero le preguntó a Holland si alguna vez querría encarnar a un superhéroe. Después de que dijera que estaría interesado en una película con acción y humor, respondió: quizás Spider-Man dentro de 10 años en el reboot del reboot. Y fue así. Avengers Infinity War 2018. Aunque no era una película de Spider-Man, el proyecto crossover más ambicioso de Marvel introdujo a Spider-Man y fue una parte enorme del éxito de la película. Curiosamente, aunque solo tuvo un tiempo de pantalla de 7 minutos y medio en la película, Holland expuso demasiados secretos de Spider-Man Homecoming y por eso no se le permitió ver el guión de esta película. Avengers Infinity War terminó convirtiéndose en la cuarta película en recaudar más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo y en el momento del estreno fue la segunda película más cara del universo cinematográfico de Marvel y la segunda película de superhéroes más cara de todos los tiempos. Avengers Endgame de 2019. La última entrega de la tercera fase de Marvel fue también su película más larga y arrasó en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de 2.8 mil millones de dólares en taquilla. La película trataba de viajes en el tiempo, así que los guionistas consultaron a verdaderos expertos en mecánica cuántica y viajes en el tiempo. Se dice que la realización de Endgame costó entre 400 millones de dólares y esto la convierte en una de las películas más costosas de la industria. En la escena post-créditos añadida en el reestreno de esta película se incluyó un adelanto de Spider-Man Far From Home, preparando el escenario para lo que vendría después. Hi, I'm Peter Parker. Spider-Man Far From Home 2019. La cuarta fase de Marvel comenzó con el siguiente capítulo de la vida de Spider-Man 8 meses después de los eventos de Avengers Endgame. Se suponía que Mysterio iba a ser uno de los villanos de la cancelada Spider-Man 4 de Sam Raimi, pero la película nunca vio la luz. A lo largo de Spider-Man Far From Home prácticamente nunca se ve a Jake Gyllenhaal sin su traje completo de superhéroe. Se le sugirió que se pusiera otra cosa para varias secuencias, pero él afirmó que realmente disfrutaba llevando ese traje y se negó a ponerse otra cosa, comprometiéndose mucho en el papel. Spider-Man No Way Home 2021. La última entrega de Spider-Man hasta la fecha. Fue la película más grande en la era post-COVID, recaudando más de 100 millones de dólares en su primera semana. La trama de esta película brindó el nostálgico regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield.
dándole un plus a la película y juntando a los 3 Spider-Man de diferentes generaciones, y así el regreso también de personajes icónicos como Electro, interpretado por Jamie Foxx, el Lagarto, interpretado por Rhys Ifans, Doctor Octopus por Alfred Molina, el Hombre de Arena por Thomas Hayden y el Duende Verde por William Dafoe.